El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Jorge Eduardo Ontiveros Castro es médico cirujano egresado de la Universidad de Tamaulipas. Realizó la especialidad en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ha sido profesor del capítulo de ortopedia geriátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia y es profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Actualmente labora en el Hospital General Balbuena, en la capital del país. El doctor Ontiveros nos hablará sobre el trauma geriátrico, un nuevo enfoque diagnóstico. Buenos días, mi nombre es Jorge Eduardo Ontiveros Castro y agradezco la amable invitación del Colegio Mexicano de Ortopedia para hablar el día de hoy con ustedes acerca del trauma geriátrico, un nuevo enfoque diagnóstico. En países desarrollados hemos visto que hasta una tercera parte de los pacientes que sufren algún tipo de trauma son mayores de 65 años, es aproximadamente el 32.5%. El trauma va a constituir la quinta causa de muerte en mayores de 65 años en países industrializados, solamente por detrás de las enfermedades crónico-degenerativas, neoplásicas y otro tipo de patologías. Debido a que esperamos un aumento en la expectativa de vida, pacientes que lleguen arriba de los 85 años tienen 4 veces más probabilidades estadísticas de morir a consecuencia de un trauma que en el grupo etario de 70 a 75 años de edad. Los mecanismos más comunes, solamente para recordarlos, son las caídas y generalmente se producen en el ámbito domiciliario o en la periferia de este. Los accidentes viales en segundo lugar, participando ya sea como peatón, como pasajero o como conductor en algunos casos y otras causas en un porcentaje menor. Debido a la expectativa de vida que se ve aumentada aproximadamente en México, en el 2020 esperamos en el género masculino 74 años de edad, en el género femenino 79.2 y en promedio 76.6, cada vez va a haber un mayor número de habitantes en México que van a tratar de realizar sus actividades básicas, estructuradas e instrumentadas de la vida diaria. Que si, aparte a esto le vamos a sumar el componente social, en el cual muchos de los integrantes de este grupo etario arriba de los 65 años van a tener un componente social o abandono o descuido familiar o falta de un cuidador especializado. Como les decía, este grupo etario de arriba de 65 años va a tratar de realizar sus actividades del día a día. Esto va a conllevar la posibilidad de que sufran algún tipo de accidente, algún tipo de trauma. Ese no es el problema. El problema es cuando estos pacientes llegan a la sala de urgencias de un hospital. En este momento vamos a ver que representa todo un reto por todo lo que conlleva la atención a estos pacientes. Se han hecho un sinnúmero de revisiones hablando del trauma en los pacientes adultos mayores, en los pacientes ancianos. Se ha tratado de evaluar, estadificar y saber más acerca de la prevalencia, las comorbilidades, diferencias de género. En España, que es uno de los países a nivel mundial con una escuela de geriatría bastante desarrollada y organizada, además se vio que había un impacto importante acerca de la atención hospitalaria en los servicios de urgencias del paciente anciano. Y aunque suene un poco duro decirlo, el impacto económico que esto conlleva. Yo les mencionaba que había comorbilidades que pueden empeorar o afectar la evaluación, diagnóstico y tratamiento del paciente geriátrico. Enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, problemas neurológicos centrales y otro tipo de patologías van a estar presentes ya desde los 65 años en adelante. Sin embargo, en grupos de cada 10 años, vamos a ver que la incidencia va a ser incluso mayor. En otros puntos
del capítulo de ortopedia geriátrica se ha hablado de la valoración geriátrica integral. Es difícil en las salas de urgencias poder llevar a cabo una evaluación geriátrica integral para evaluar el aspecto clínico. No podemos integrar un síndrome geriátrico en las salas de urgencias, claro. En consulta sería fácil, pero como nos enfrentamos a un proceso agudo, agravado por un problema crónico degenerativo, vamos a ver que el aspecto clínico y el funcional van de la mano y tenemos que tomar decisiones con celeridad, sin descuidar nunca ni perder de vista los aspectos sociales y mentales que van a contribuir en un momento dado a alterar el desarrollo de la evaluación y diagnóstico de estos pacientes. La pregunta es, ¿por qué evaluamos a un paciente geriátrico que requiere atención en urgencias? Con conocer los cambios fisiológicos sería más que suficiente. Básicamente es para conocer la posibilidad de que se presenten efectos adversos a corto y mediano plazo. Corto plazo, horas; mediano plazo, días y semanas. En otros temas ya hemos hablado acerca de la fragilidad, que no es otra cosa más que la disminución de la resistencia, de la reserva fisiológica que va a implicar una menor resistencia al estrés traumático. Y todos los pacientes geriátricos pueden presentar este síndrome de fragilidad, de ahí la importancia de identificarlo. Tal vez de las formas más rápidas de poder identificar a un paciente frágil en la sala de urgencias para tener un nuevo enfoque diagnóstico sería el cuestionario Frail, que es para detección de fragilidad en adulto mayor. Como van a ver más adelante, todos los cuestionarios, escalas y test están basados en respuestas sí y no, para tratar de facilitarle al adulto mayor o al cuidador una respuesta rápida, breve y concisa. En este caso, en el cuestionario Frail, vamos a hablar acerca de puntos sencillos. ¿Está usted cansado? ¿Puede subir un piso por escaleras? ¿Puede caminar una manzana aproximadamente 100 metros? ¿Tiene usted más de 5 enfermedades? ¿Ha perdido peso? Y respuestas en cuanto a sí y no. El sí es un punto, el no es 0. En el cuestionario Frail, de 1 a 2 puntos es un paciente prefrágil y 3 puntos o más se considera el paciente frágil. El test de Fright de fragilidad también son 5 puntos muy sencillos: pérdida de peso, debilidad muscular, baja resistencia, lentitud en la marcha y bajo nivel de actividad física. 3 o más puntos en la escala de Freud indican fragilidad. Desde hace aproximadamente una década se ha extendido el uso de 2 escalas que nos van a permitir evaluar a pacientes geriátricos que van a requerir atención en la sala de urgencias de una unidad médica hospitalaria. Son las escalas ISAR y TRST, que es la identificación del adulto mayor en riesgo y la herramienta de evaluación del riesgo. Estas escalas nos van a permitir identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo de presentar complicaciones. Esta que estamos viendo es la escala ISAR, la cual habla de los aspectos principalmente funcional, mental y sensorial, y se le agrega un punto que ya conocemos en la ortopedia geriátrica, que es la polifarmacia, el paciente adulto mayor que toma más de 3 o 4 o hasta 5 medicamentos, y además a esto le agregamos el uso de servicios hospitalarios. Un paciente adulto mayor va a requerir atención o en consulta externa o en sala de urgencias en forma recurrente debido a sus múltiples patologías. La escala ISAR está diseñada para ser usada a partir de los 65 años y consta de 6 preguntas. Volvemos al punto. Son respuestas sencillas: sí, 1 punto; no, 0 puntos. De 0 a 1 puntos es un riesgo bajo, pero a partir de los 2 puntos se va a considerar un paciente con la posibilidad de tener un riesgo de evento adverso en los próximos 6 meses. Esta es la otra escala, la herramienta de evaluación del riesgo. Y esta también va a mencionar algunos puntos como la edad, el aspecto funcional, mental, el social, fármacos, el uso de servicios médicos, pero aquí vamos a incluir recomendaciones profesionales. ¿Qué significa este último punto? Se recomienda la evaluación de personal de enfermería,
personal médico especializado o al menos capacitado para poder hacer una evaluación. El TRCT igual cuenta 6 puntos para evaluar. Una puntuación igual o mayor a 2 puntos es un paciente geriátrico en riesgo, y esto nos permitiría predecir el riesgo de ingreso, reingreso o una estancia hospitalaria prolongada. ¿Funcionan las escalas? Sí funcionan. La escala ISAR, por ejemplo, puede demostrar que hasta el 70% de los pacientes como adultos mayores se encuentran en alto riesgo, y la TRST detecta hasta el 55% de adultos mayores en situación de riesgo. Es decir, nos permiten detectar pacientes frágiles que pueden volver a requerir atención médica en una sala de urgencias. Las complicaciones inherentes al adulto mayor van a estar determinadas por la edad fisiológica y la presencia de todas las comorbilidades que he mencionado. Condiciones médicas preexistentes pueden empeorar el pronóstico del paciente geriátrico traumatizado, tomando en cuenta que la mayoría de estos pacientes se consideran frágiles. Una conclusión importante, pero que no se lleva a la práctica: debería de realizarse un triage de fragilidad a todo paciente de 65 o más años que acude a urgencias. ¿Para qué? Para poder determinar el riesgo de complicaciones a corto plazo. Y esto puede llevarse a cabo por personal de salud capacitado con escalas validadas como el test de Freight, el ISAR, el TRCT o el FRAIL. Todos los profesionales de la salud en la sala de urgencias de cualquier unidad médica deberían de estar familiarizados con cambios fisiológicos del adulto mayor. No es cierto. Todos los profesionales de la salud en una sala de urgencias deberían conocer las escalas de valoración del adulto mayor en dicha área. No es cierto. Todo profesional de salud debería poder identificar al adulto mayor frágil y aquel que puede presentar complicaciones derivadas del trauma. ¿Por qué la importancia de todo esto? Que en teoría se escucha bien, pero que en la realidad no está estructurado ni organizado, porque todo paciente frágil que acude a urgencias, todo paciente geriátrico que acude a recibir una atención médica en el área de urgencias es un paciente frágil que, estadísticamente hablando, va a regresar en menos de 6 meses. Ese es el cambio que debemos de implementar en la ortopedia geriátrica, en la geriatría. Un nuevo enfoque diagnóstico utilizando escalas que nos permitan evaluar, diagnosticar y manejar a nuestro paciente para poder ofrecerle la mejor atención posible. Muchísimas gracias.